bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar haciendo un videito un poco diferente y es mostrándole como el otro lado de Madrid y cosas que ustedes tienen que tener pendientes si están pensando venir de visita, de vacaciones, a vivir o algo así, porque realmente todo el mundo habla como lo bueno, lo bonito y todo esto, pero también hay algunas cositas con lo que la gente que viene aquí de visita y está como por el centro más que todo de la ciudad tiene que tener un poco de cuidado. Justo ahorita estamos como por uno de los lugares turísticos de Madrid y donde mejor se ve el atardecer. Bueno, no donde mejor se ve el atardecer, pero sí uno de los lugares donde más bonito se ve el atardecer, y además que muchísimas personas vienen a verlo porque se ve súper bien, se pone como un ambiente súper chévere, hay gente que sí cantando, bailando. O sea, es muy bonito. Y a ver, ese lado con el que yo le digo que hay que tener como un poco de cuidado, y más que todo si es primera vez que estás visitando Madrid, es que tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el centro y lugares así muy transitados, porque es una realidad, no solamente pasa en este país, pasa en muchísimos países, que en el centro es como hay ciertas estafas, por así decirlo, más que todo para turistas y personas que están visitando el lugar por primera vez, porque obviamente van a aprovechar como sacarte ese mayor provecho. Una de las que veo más comunes es, por ejemplo, estos muñecos así grandotes en plena Gran Vía, que se ven muchísimo por Sol, por Callao y por todos estos lugares así que son súper transitados, y es que al momento de que te tomen una foto con ellos, automáticamente es como que ya te van a cobrar. Por ejemplo, también hay muchos muñecos de estos que se ponen con los niños, porque obviamente ellos se van a querer animar a tomarse una foto con ellos o se les van a querer acercar, y obviamente los padres los van a fotografiar. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos así, obviamente una vez que ya tomaste la foto, ellos sí o sí te van a querer cobrar algo y tienes que pagar, porque si no te van a hacer que elimines la foto. O sea, ya esto lo he escuchado demasiado, le han pasado a personas muy cercanas a mí y que me han contado como toda la situación, y la verdad es que se pone un momento bastante tenso porque o pagas o sencillamente eliminas esa foto. Entonces, por ejemplo, si estás en Madrid y realmente te quieres sacar una foto con algún muñeco de esto o tus hijos o algo así, tienes que tener súper claro que sí o sí tienes que pagar algo que no es gratis y que tienes, y no es como que vas a dar sencillamente, no sé, 1 euro, 2 euros, porque la verdad es que incluso he escuchado que cobran hasta 20 euros por una foto con uno de estos muñecos. Entonces, ten en cuenta que no te va a salir barato, ten en cuenta que luego una vez que te tomen la foto, ellos te van a querer como cobrar lo que a ellos les parezca justo y apropiado. Entonces mentalízate en eso. O sea, si lo quieres hacer porque bueno, vas a estar aquí súper poco tiempo y es como un recuerdo que quieres tener, ok, adelante, pero si no, sencillamente piénsalo bien y ve si realmente quieres como esta foto y pasar una situación así, o sencillamente evitas como esta situación y no te sacas ninguna foto con ellos. Otra de las que pasa súper común son estas mujeres que se te acercan con unas ramitas que quieren dártela como para la buena suerte, te dicen que no cuesta nada, y una vez tú las recibes, sí o sí van a querer que les des algo de dinero. Y no es como que le vas a dar tampoco 1 o 2 euros, porque esto ya yo lo he experimentado. O sea, normalmente cuando me bajo en Sol, muchas de estas personas que se te acercan, te quieren dar como esta ramita para la suerte, te dicen no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, y luego yo misma he presenciado de que sí le han querido cobrar a otras personas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, y además, por ejemplo, también empiezan con lo de quererte leer la mano y todo esto. Y llega un punto donde se ponen como tan insistente que hay personas que lo reciben, y ahí es donde empieza como todo este mal rato. Entonces te aconsejo de que si por ejemplo estás por Sol y se te acercan, o sea, ignóralos totalmente, porque si tú le das como un poquito de atención, ellos se van a quedar ahí, hasta que lo recibas, y luego van a querer que le des dinero, solamente por estas ramitas. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Yo sé que esto no solamente sucede como aquí en Madrid, sino sucede en muchos lugares, pero te advierto como para que lo tengas en cuenta, y más si es tu primera vez aquí y pases como que todo tu viaje súper feliz. Estas son algunas de las cosas que amo de vivir en Madrid. O sea, literal, venirte cualquier día aquí al Templo de Bob es súper lindo, y especialmente se ve un atardecer súper hermoso. O sea,
Una de las cosas que yo amo de Madrid es que tiene como muchos lugares así súper lindos que la gente puede aprovechar a cualquier momento. Por allá hay personas acostadas, trabajando en sus computadoras, turistas. Y luego estoy yo aquí disfrutando de mi vida en Madrid. Bueno, continuamos con algunas de las cosas que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, otra de las cosas que tienen que tener cuidado también, y no solamente ocurre aquí, es con el tema de los taxis. Por ejemplo, yo siempre voy a recomendar que pidan su taxi por algún aplicativo, Uber, Cabify, lo que sea, porque siento que va a ser como un precio un poco más justo y más fijo. Porque aquí los taxis también utilizan como el taxímetro, entonces obviamente si no conoces, hay ciertas posibilidades que se metan por vías que hagan el viaje un poco más lejos, entonces obviamente les va a salir mucho más caro. Yo una vez, por ejemplo, solicité un taxi, en la aplicación me salía como 20 euros, pero tardaba demasiado, y en eso solicité como un taxi de la calle, o sea, por taxímetro, y al final terminé pagando como 40 y pico, o sea, el doble. Y yo, ¿qué? Hubiese esperado unos minutos y ya, pero yo pensé que iba a ser lo mismo, y no, ¿sabes? Y ni siquiera es que había como tráfico o algo así. Entonces siento que es mejor solicitarlo siempre por el aplicativo. La última cosa que yo considero que hay que tener muchísimo cuidado es con el tema de cuando estén caminando por el centro mayormente, es con sus pertenencias. A veces el centro puede estar súper tranquilo y otras veces puede estar tan colapsado de personas que parece eso una procesión. Así que en ese momento siempre estén súper pendientes de sus bolsos, porque aunque España yo considero que es muy seguro y nunca me ha pasado nada malo aquí, gracias a Dios, yo siempre pienso que uno tiene que estar muy alerta y muy pendiente con sus pertenencias, porque en un descuido lamentablemente te pueden sacar tu móvil, te pueden sacar tu billetera, pueden pasar muchas cosas. Yo considero que uno tiene que estar muy alerta, más que todo cuando siempre esté en el centro de la ciudad, porque es donde mayormente ocurren como este tipo de situaciones un poco desagradables, pero ocurren. Y no solamente aquí en Madrid, como les digo, o sea, esto puede ocurrir en cualquier país. Son cosas que uno siempre tiene que estar muy pendiente en este país y en cualquiera donde uno esté. Pero como en este momento yo estoy en España, específicamente en Madrid, obviamente lo estoy hablando de acá y lo que he observado. Pero todas estas cosas son válidas en cualquier país y lo tengo súper presente. Yo creo que estas son algunas de las cosas con las que todo el mundo tiene que estar súper pendiente al momento de visitar cualquier lugar, y ahorita estamos hablando específicamente de Madrid. Así que si tú consideras que me faltó alguna de estas, déjalo en los comentarios para yo también tenerlo en cuenta, porque esto es información que nos puede servir realmente a todos. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!